Por Dale, ejemplo, seguí. a mí me tocaría la primera pregunta, que sería qué significaba el Setsha. Y a mi Ujú. otro compañero le ha tocado la siguiente pregunta y bueno, así nos hemos dividido Bueno, y bueno, decime las respuestas. Decime es lo que te estoy preguntando, que me digas qué es lo que, cómo han resuelto, cómo han trabajado y qué han resuelto. primero, ¿qué era el Setsha? Que es la Sociedad Española de Sistemas Generales es una sociedad sin ánimo de lucro. Eso lo de sin ánimo de lucro lo he buscado y como que es más, como que la empresa se enfoca en bienes patrimoniales. Bien, Se había nosotros cuando fundado hablamos, a ver, te voy a ir corrigiendo en el marco de nuestra asignatura, vamos a entrar en, no recuerdo si la unidad que viene, creo que es ya, que son las organizaciones, y dentro de las organizaciones nosotros tenemos unas que son las que tienen fines de lucro, se llaman empresas, ¿sí? Y las que no tienen fines de lucro, es decir, son organizaciones. Entonces, por ejemplo, la universidad es una organización, no tiene fines de lucro, no es una empresa. Entonces, el CFG, si no tiene fin de lucro, significa que el fin de esa organización no es obtener ganancias, por lo tanto, no podemos decir que es una empresa, ¿sí? ¿Estamos? eh, Eso significa que no tenga fines de lucro. eh, Te sigo se, escuchando. ajá, se había fundado en 1980 para ser un referente nacional de la sistemática y un punto de encuentro para los distintos estamentos de la sociedad. Bien, ahí también les voy corrigiendo, te corrijo porque es una corrección para todos. Sistemática, no debemos confundir, hace rato que les decía la teoría general de sistemas, también se llama sistémica. Sistémica, que significa ciencia de sistemas. No es lo mismo que sistemática. Sistémica es un sustantivo, que significa ciencia de sistemas. En cambio, sistemática es un adjetivo que significa que todo está muy organizado. O sea, sistemáticamente, es sistemática significa que sigue pautas que son metodológicamente organizadas, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, sistemáticamente resuelve, o sea, sistemáticamente llega todos los días a su oficina a las 8 de la mañana, o sea, significa que es muy prolijo para trabajar, que siempre hace lo mismo, eso es sistemática, ¿m? Es algo sistemático o sistemática, ¿sí? Entonces, cuando hablemos, en este caso, vos que estás hablando, no puedes decir sistemática, estás hablando de sistémica, que es la ciencia del sistema, ¿sí? Seguí nomás, estuve corrigiendo en lo que hablo. A ver, espera, para abordar los problemas del siglo XXI mediante el diseño y aplicación de nuevos modelos. Em, Creo que hasta ahí no me sería. Después decía que el pensamiento sistémico, que se fundamenta en la teoría general del sistema y el análisis de sistemas complejos, Bien, es pasemos a la, está bien, que él es de una organización española, ¿cierto? Que sí. estudia los sistemas, sí. Está bien todo lo que has dicho. La segunda pregunta. ¿Ese iba a contestar el compañero o la contesto yo? Uno, o sea, nos hemos dividido, digamos. No, en el ejército decía que tienen que nombrar un vocero. Un vocero significa que esa persona representa al grupo y tiene que presentar la solución de las actividades que se han dado. Después que ustedes se hayan repartido y que sea, eso a nosotros no nos interesa. El Bien. vocero tiene que decir qué es que el resultado de todo. Dale, así que adelante nomás. ¿Qué es la TGC? Según Setsha. La teoría general, TGS, TGS, Ajá, TGS. Teoría General del Eh, Sistema. Dale. la teoría general del sistema es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas de cualquier nivel en todos los campos de la investigación. Bien, y la última pregunta. Esa la tengo aquí. Bueno, pero es suficiente, es suficiente. Vamos a pasar al otro grupo, ¿ah? Te Bien, gracias, profe. agradezco.
Te agradezco tu participación y ponete ahora nomás el apellido, si me quede que hay todo presente en la clase. De aquí, Vamos a pasar a, de aquí no me lo puedo poner o tengo que salir y volver a entrar. eh, fíjate, ¿ah? Eso Bueno, usted tiene capacidad para resolver solitos, ¿sí? mm, No, no, no. Pasemos al otro, vamos a ver en ingeniería industrial, vos eras Ariel Herrera, me has dicho, ¿no? sí, profe. Bien. Hay otro Herrera en ingeniería industrial que es Herrera Lobo, Elías. ¿Está ahora en la clase? Herrera Lobos está, no está. Ruiz Paula está, tampoco. Vamos a buscar, en vez de preguntar, me voy a fijar yo. Eh, oh, oh, yo lo busco con nombre y apellido, pero bueno, si no se ha puesto nombre y apellido para entrar. Eh, Franco, vos sos de ingeniería industrial, ¿no? Sí, Franco, profe. Sí, profe. Franco, ¿quién era el vocero de tu grupo? ¿O has trabajado solo? ¿Has trabajado en grupo? Sí, sí. Carrizo Juan era el vocero de mi grupo. Bien. Yo, profe. ¿Estás acá? Sí, ¿Estás? sí, soy de ingeniería también. Ah, vos sos de ingeniería. Bueno. Uy, 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 uy. Espera. Sin querer toco un botón, no tengo que tocar, casi termino todas las reuniones. Bien, perdón, ¿con quién estaba hablando? Conmigo, con Juan Ignacio Carrizo. Ah, Juan Ignacio Carriz. Bueno, gracias por poner todo Juan Ignacio Carriz. Todo. Bueno, Juan Ignacio, ¿vos coincides con lo que ha presentado el grupo anterior? O sea, ¿este trabajó? O Sí, sí, el. sí. Lo que Ah, han sí, sí, dicho con Franco Galván y con Fernández Miguel, creo, sí, bien, si no me vos has equivoco. trabajado con ellos. Perfecto. Ahora yo te pregunto, vos has escuchado lo que Ariel nos ha presentado, ¿no es cierto? De qué es lo que ha hecho el grupo de Ariel. ¿Has escuchado? Sí, Bueno, y Ariel ha presentado dos soluciones de la parte A, es la primera pregunta, y que es la segunda pregunta. ¿Vos coincides o tu grupo coincide con lo que Ariel ha presentado? sí, sí, Bien, nosotros hemos explicado básicamente qué es la sociedad entre nosotros, cuándo se funda, qué fines tiene, y cómo lo hace. Y de ahí sacamos que lo hace a partir de la teoría de sistemas, o sea, la teoría general, que es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. eh, este evalúa los principios de aplicables a los sistemas y los traslada a sus aplicaciones prácticas. muy bien, muy bien, muy bien. Bien, respecto a la teoría general del sistema, también coinciden porque por lo menos lo que ha dicho Ariel, ¿no es cierto? Eh, estaba puesto ahí, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Van al link de teoría general del sistema y ahí decía que es la TGS. O sea, la definición estaba puesta ahí. Calculo que ustedes han leído la misma definición. En eso que vos nombras, Juan Ignacio dice que ellos tratan de llevar esos principios hacia la práctica. Bueno, eso está relacionado con el último punto de la pregunta. Dice, bueno, ¿cuáles son los ejemplos que ellos ponen, diciendo en qué se puede aplicar la TGS? ¿Y puedes nombrarnos algún ejemplo? Nosotros justamente hemos elegido uno de los ejemplos que es el proyecto de Ecobarrio AINA 1.0. Bien, muy bien. ¿Y han tenido tiempo para ver de qué se trataba? Sí, hemos visto que a partir de él, sí aquí lo tengo anotado, metodología de sistemas suaves. Como hemos dicho, la teoría general de sistemas es un concepto que la CIEG a través de distintas metodologías aplica. En este caso,
a través de la metodología de sistemas suaves de Peter Shegland, lleva e intenta regenerar el tejido social de un barrio en República Dominicana. Perfecto, listo, suficiente, muy bien. Es muy importante eso que están nombrando, porque tal vez para el principio no lo entiendan, pero nosotros al final de la asignatura tenemos específicamente, que no sé, creo que no lo vamos a hacer este año, no me estoy acordando cómo estaba planteada, pero este año sería excepcional por el tema de la pandemia y que tenemos un cuatrimestre corto, pero nosotros, lo normal es que la asignatura tiene un taller que se llama teoría de sistemas, que no nos llama, nosotros no lo traducimos como teoría de sistemas suaves, sino como teoría de sistemas blandos, perdón, metodología de sistemas blandos. Es decir, a partir de este enfoque de sistemas o de esta metodología de sistemas o de las teorías generales de sistemas, hay distintas metodologías para la resolución de problemas desde el enfoque sistémico. Y una de esas metodologías es la metodología de sistemas suaves o metodología de sistemas blandos, que es lo que han elegido, cómo entonces proponen o estudian un determinado barrio, ¿no es cierto?, a partir de esa metodología. Está muy bien analizado. Bueno, muchas gracias por participar y seguimos entonces con la clase, ¿sí? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, han trabajado muy bien los dos grupos. Si tengo que ponerle un puntaje, al primero le pondría un 8 y al segundo le pondría un 10. ¿Sí? Muy bien. Qué grande ese Franco, Eh, profe. bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, aquí estaba. mm, Compartir. Nosotros deberíamos tener clase de 3 horas, porque con una clase de 2 horas no nos alcanza. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estas son cosas que ustedes ven que usted las podría leer solo, pero bueno, yo tengo miedo a que no lean. Aquí teníamos otra actividad, ¿sí? Pero tengo miedo que el tiempo no nos alcance, ¿sí? Pero les daba esto para trabajar solitos, que tenemos el movimiento de sistemas en la actualidad, que, continuando con el movimiento de sistemas en la actualidad, tenemos esto del GESI, por ejemplo, otro movimiento del sistema, y Fundar Ingenio. Fundar Ingenio es un grupo que lamentablemente estamos sin movernos, pero somos de Santiago del Estero y de la cual sigo siendo la presidenta, nada más que no tenemos mucha actividad. Bueno, sí quisiera, aunque sea 5 minutitos, que esta actividad es individual, ¿sí? Saquen una captura de pantalla, ¿sí? E ingresen en este sitio que está aquí, que es el gesi.org.ar, y la pregunta es fácil. Digan qué es el GESI, y después descargan este documento que está ahí o lo abren ahí en línea, que es sobre Charles François. Apenas entran en la página van a ver que está este documento, ¿sí? Y ese documento tiene distintos capítulos. Hay uno que está escrito por mí, que lo hemos hecho este documento el año pasado, diciembre del año pasado, es algo nuevo, ¿sí? Está en español y está en inglés. El capítulo no es que tiene 20 páginas, es una página, 2 páginas. Este capítulo lo he escrito yo junto con Mercedes Clusella Mercedes, que es otra santiagueña. Entonces, este, fíjense por favor, traten, les doy 5 minutos, ingresen ese link y bajen ese archivo y lean no la presentación, sino directamente el capítulo que yo he escrito y vamos a comentar quién es Charles François y cómo influyó en la UNCE y en nuestra asignatura. Entonces, si lo pueden hacer, les doy 5 minutos. Por las dudas, les dejo para que vean aquí, lo tengan presente a la actividad.
Profe, una consulta, ¿de dónde podemos descargar la obra, la que tenemos que leer? De ahí del sitio donde estaba, de ese sitio, ahí está. Pero era leer así, ¿no? Rápidamente. Bien. Uf, vamos a recuperar, chicos. A ver, vamos a ver de la licenciatura en sistemas que ninguno ha participado. Se encuentra Autalán, Ana Carolina. Sí, profe. Hola, Ana Carolina. Un gusto escuchar. Decime, Ana, ¿has podido hacer la actividad? He estado leyendo el documento, profe. Ajá. La primera pregunta es ¿qué es el GESI? ¿Has podido ver? No te digo que me digas exactamente qué es, pero qué idea te ha quedado. De Es que un es grupo. una organización que busca la promulgación del estudio de sistemas, Ujú. principalmente en la ¿En dónde? provincia y en el norte del país, y que es una colaboración entre varios profesionales de distintas universidades. Sí, en realidad la pregunta esta del GESI, el GESI es de toda la Argentina, ¿entiendes? El GESI, un grupo de sistemas integrados, que es un movimiento de sistemas, así como veíamos el movimiento de sistemas en todo el mundo, bueno, en la Argentina, nosotros tenemos un grupo que es el GESI, que es el que estudia todo lo que son los sistemas en nuestro país, ¿sí? Y bueno, dentro de esto, ¿hay algo que hayas leído, que hayas podido leer sobre la obra? ¿Las has encontrado, la obra que te he dicho? Sí, profe. Bien, Charles sí. François ha sido uno de los principales impulsores del estudio de sistemas aquí en la provincia, que junto No, con no en la provincia no. Bueno, sí, 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 está bien, de la obra, respecto a la obra, sí, perfecto, está bien. Te y escucho, junto con perdón. Pedro Antonio Luna fueron los que promulgaron toda la idea principalmente en el norte del país. Después, según las ideas de François, podría ser la pronunciación, Sí, sí, François, perfecto. es que se crea el Instituto San José, que ofrecía educación superior. Después evoluciona la obra y se forma lo que conocemos hoy como UCSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero, y es en donde se dicta la primera carrera de computación aquí en la Argentina. Después, siguiendo con el apoyo de Pedro Antonio Luna, se forma la Universidad Nacional de Santiago del Estero y es en donde ya se instala la licenciatura en Sistemas de Información, cuya una de las materias es la teoría de sistemas, que ahora se llama teoría de sistemas y organización. Perfecto, mira, Ana Carolina, excelente tu síntesis, excelente tu síntesis. Lo único que quiero, que sobre lo que Ana Carolina ha planteado, lo único que quiero aclarar es que el GESI ha sido creado, ese grupo, principalmente por Charles François, que es un hombre que es belga, ¿sí? Y que ha sido quien ha traído todo ese movimiento de sistemas hacia la República Argentina y a partir de aquí en la Argentina ha generado ese movimiento de sistemas, Charles François. Y él ha embebido a Pedro Antonio Luna, que es un santiagueño, y a partir de ahí se han ido produciendo grandes movimientos o grandes impactos, y entre uno de esos son los más importantes, la creación de las universidades en nuestra provincia, ¿sí? En nuestra carrera, la ingeniería en computación, en nuestra carrera, etc. Bien, vamos a seguir ahora. Muchas gracias y te felicito. Muy bien. Vamos a seguir ahora. Yo avanzo a pasos muy lento. Eh, Partir. Ahí está. Vamos a seguir un poquitito más.
Aquí en esta diapositiva yo lo que les presento, que después lo van a ver, que aquí vamos a ponerla aquí en español, es que la sistémica o ciencia del sistema tiene toda esta parte que es la teoría, ¿sí? Teorías que tenemos, y es muy importante cómo aplicarlo a la práctica. La relación con lo que les preguntaba, bueno, cómo se aplica la TGS en la práctica. ¿Sí? Y en sí lo que hay es un pensamiento global del sistema que vincula la teoría con la práctica del sistema. En esta práctica está lo que mencionaba el compañero anteriormente, los distintos métodos para resolver cuestiones complejas del mundo real. Esto después lo ven bien, lo ven mejor, cualquier duda me pueden preguntar por el foro, ¿sí? Tampoco se preocupen si no lo comprenden totalmente porque a lo largo de la asignatura lo vamos a ir comprendiendo. Respecto a perspectivas sistémicas, que estos sí tienen una actividad en el práctico, así como nosotros hemos estudiado en la unidad 1 sobre que de los sistemas podemos ver los aspectos estructurales como los funcionales, también podemos ver que en general también se pueden estudiar los sistemas desde tres perspectivas. La perspectiva analítica sintética, la perspectiva funcional y la perspectiva temporal. En la perspectiva analítica sintética significa que nosotros muchas veces para estudiar las complejidades sí hacemos análisis. Analizar significa separar en partes, ¿sí? Analizar significa separar en partes. Para nosotros, los que somos sistémicos, sistemistas, el tema de analizar algo, digamos que si quedamos solamente en el análisis, es algo que no está bien hecho, ¿sí? Porque siempre el proceso de análisis, que significa desintegrar, estudiar parte por parte, debemos completarlo con un enfoque sintético, es decir, primero estudiamos parte por parte, pero después hacemos una síntesis que vincula cada una de esas partes que hemos estudiado. A partir de ahora, en toda su vida, la palabra análisis tienen que emplearla bien. Esto es muy importante lo que les voy a decir. Generalmente en el lenguaje coloquial nuestro, nosotros usamos hasta ahora, ustedes capaz, la palabra analizar como sinónimo de estudiar o de hacer algo. Por ejemplo, están leyendo el diario y dicen, y alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Estoy analizando esta noticia. Entonces, en realidad no están haciendo análisis. Analizar significa separar por partes. Normalmente eso no están haciendo cuando ven una noticia. Están leyendo una noticia, están estudiando, están reflexionando acerca de la noticia, están profundizando acerca de la noticia. Pero analizar, a partir de ahora, tienen que usar bien. Analizar significa estudiar algo separando en partes. Si no están separando en partes, no usen la palabra analizar. ¿Sí? Después sí van a ver, sobre todo lo de LSI, análisis del sistema, todas esas cosas, y van a ver que realmente se hace un análisis, ¿sí? Pero si no, no usen ese término. Es decir, nosotros, para estudiar un sistema, podemos hacerlo desde una perspectiva analítico-sintética, desde una perspectiva funcional, y esta perspectiva funcional no está detallada porque coincide con lo que hemos estudiado ya respecto a los rasgos funcionales. Es decir, la perspectiva funcional significa decir qué hace el sistema, qué actividades realiza, cuáles son las funciones que cumple el sistema. Y la otra, la perspectiva temporal. En la perspectiva temporal es muy importante porque tiene en cuenta cuál es la evolución de un sistema. Realmente un sistema no está parado, detenido en el tiempo, sino siempre la perspectiva temporal no hace referencia a cómo cambia de estado el sistema, sino a que antes el sistema ha tenido una historia y ha tenido un pasado, ¿sí? Y además es importante ver hacia dónde se proyecta ese sistema, cuál es el futuro del sistema. Esa es la perspectiva temporal. Por ejemplo, yo quiero ver qué pasa en Argentina, cuáles son los problemas de Argentina, ya. Bueno, no lo voy a entender totalmente si no conozco la historia de la Argentina y qué ha pasado anteriormente en Argentina, ¿sí? Y aparte es muy importante siempre tener la perspectiva funcional, o sea, qué pasa en Argentina porque yo quiero llegar a tal cosa. ¿Qué pasa en este sistema teniendo en cuenta que el objetivo de lo que yo planteo para el año 2030 es esto? ¿Sí? Entonces siempre tengo que estudiar un sistema no solamente en el presente, sino teniendo en cuenta su pasado y teniendo en cuenta cuál es el futuro que yo espero de ese sistema. Esa es la perspectiva temporal. Respecto al enfoque de sistemas, esto del enfoque podemos considerarlo como si fuera una metodología de sistema, una metodología amplia del sistema. Sobre este enfoque del sistema o esta metodología general, después vamos a tener metodologías específicas del sistema
donde una de esas es la que el compañero nos decía, es la metodología de sistemas blandos. Todas se basan en este enfoque sistémico. Este enfoque sistémico es un método general que nos permite, dice el autor Ron Neil, mejorar la eficacia de la acción. Esto de mejorar la eficacia de la acción significa mejorar la práctica, es decir, resolver mejor los problemas del mundo real. Y muchas veces el enfoque del sistema podemos considerarlo como sinónimo o verlo como una metáfora que es el macroscopio. El macroscopio es un instrumento que decimos una metáfora, que significa que en realidad no existe. Pero sí existen otros instrumentos, por ejemplo, y de ahí viene ese nombre o esa metáfora. Nosotros decimos, por ejemplo, que usamos el telescopio para ver las cosas que están infinitamente lejanas. Lo que está infinitamente lejano, nosotros lo estudiamos a través del telescopio. Después tenemos el microscopio. El microscopio existe y es un aparato que nos permite ver las cosas infinitamente pequeñas, ¿no es cierto? Infinitamente pequeñas, veo las células, todo. Y ahí el macroscopio aparece. ¿Qué es el macroscopio? Es un instrumento, en realidad es un enfoque, es una metáfora, no es un instrumento en sí. Es una tecnología, ¿no es cierto? Una metodología que me permite estudiar las cosas infinitamente complejas. O sea, cuando un fenómeno es complejo, cuando tengo algo complejo, yo utilizo el macroscopio para estudiarlo. Es decir, yo utilizo el enfoque del sistema y eso me va a permitir resolver los problemas en ese mundo complejo. Las disciplinas que sustentan este enfoque sistémico son las mismas disciplinas de las que surgen en el movimiento del sistema, es decir, la biología, la teoría de la información, la cibernética, la teoría de los sistemas. Y las propiedades de este enfoque sistémico o enfoque de sistemas son entonces que permite comprender y describir mejor la complejidad, que es transdisciplinario, es decir, adopta o toma conceptos o métodos que provienen de distintas disciplinas, que son comunes a distintas disciplinas, se basa en la noción de sistemas, engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado, así como sus interacciones y sus interdependencias, que esto último ya saben porque lo hemos estudiado en la unidad anterior. Y podemos, para finalizar esta primera parte de la unidad, comparar este enfoque sistémico que planteamos aquí a la derecha con el enfoque analítico, ¿sí? En donde vemos y podemos contrastar ambos enfoques. O sea, además del enfoque sistémico, hay otros enfoques. El enfoque con el que se diferencia bruscamente es el enfoque analítico. Vemos que el enfoque sistémico relaciona, mientras que el analítico aísla, ¿sí? Esto relaciona el enfoque sistémico y se concentra sobre las interacciones, sobre las relaciones, y el enfoque analítico se concentra sobre los elementos. El sistémico considera los efectos de las interacciones, en cambio el analítico considera la naturaleza de las interacciones. El sistémico se basa en la percepción global, mientras que el otro se basa en los detalles. El sistémico modifica simultáneamente un grupo de variables, mientras que el otro modifica una variable a la vez. La validación de los hechos se realiza en el analítico por comparación del funcionamiento del modelo con la realidad, que es lo que hemos visto en el proceso de modelación, mientras que en esto se realiza la validación por la prueba experimental en el marco de una teoría. Estos modelos analíticos son poco rigurosos, no, son poco teóricos, pero se utilizan, son muy importantes para la toma de decisión y la acción. Y sin embargo, en el enfoque analítico los modelos son más detallados, son más precisos. El enfoque sistémico es eficaz cuando las interacciones, las relaciones son no lineales y fuertes, y el otro cuando son lineales y débiles. Y aquí otra de las cosas que ya hemos hablado, el enfoque sistémico conduce a una enseñanza pluridisciplinaria, mientras que el analítico conduce a una enseñanza por disciplinas. Esto es respecto a la primera parte de la unidad, y para terminar, ¿sí? Vamos a ver
para que puedan continuar con la práctica, les muestro o les digo que nosotros estudiamos a partir, que les he mencionado, la cibernética, a partir de la cibernética, que también es estudiada por los sistémicos o por la teoría general de sistemas, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar, se los anticipo para que puedan hacer la práctica, ciertos modelos, que son los modelos dinámicos, ¿sí? Basados en la cibernética, que lo que hace la cibernética es estudiar la realimentación y la autorregulación de los distintos procesos de las distintas máquinas, ¿sí? Ustedes, dentro de la cibernética, ¿se acuerdan cuando hablamos el otro día de que todo sistema tiene un determinado objetivo, ¿no es cierto? Y que siempre la realimentación son información sobre la salida que reingresan al sistema, ¿sí? Que reingresan a los sistemas, tratando, y en donde el reingresar a los sistemas compara con cuál es el objetivo del sistema y de acuerdo a eso acomoda los procesos que tiene el sistema para tratar de lograr esos objetivos. Entonces, hay un grupo de sistemas especiales y hay una metodología especial basada en el enfoque sistémico, que son los sistemas dinámicos. Esos sistemas dinámicos son sistemas que varían con el transcurso del tiempo, producto de los intercambios con el medio. ¿Se acuerdan que decimos? Siempre es muy importante en un sistema ver cuál es el contexto y que se produzca una adaptación dentro del sistema de acuerdo a cómo cambia el contexto. Estos sistemas dinámicos se basan en los bucles de realimentación, en los flujos y en los depósitos. Los flujos y los depósitos ustedes ya saben qué son, porque hemos estudiado los rasgos funcionales de los sistemas. Y respecto a los bucles de realimentación, que también saben qué es la realimentación, porque esto lo hemos visto en unidad 1, ¿sí? Información sobre las salidas que reingresan sobre el sistema. Esos bucles de realimentación pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿sí? Los bucles de realimentación son positivos cuando ese reingreso de la información en el sistema produce un cambio en el sistema en el mismo sentido. Por ejemplo, decimos, si algo aumenta, reingresa y sigue aumentando, aumentando, aumentando. Y los bucles de realimentación negativos es cuando los datos que son reenviados a la entrada del sistema contribuyen a acelerar la transformación del sistema en un sentido opuesto. Por lo tanto, decimos que los bucles de realimentación negativos son bucles estabilizadores, ¿sí? Aquí vemos si este es el objetivo del sistema, en este diagrama, si se comporta el sistema, los bucles de realimentación positivo, llevan a un comportamiento ya sea de explosión, porque se aleja hacia arriba infinitamente del objetivo, o un comportamiento de bloqueo, es decir, algo que se aleja del objetivo en un sentido negativo, y sin embargo, y aumenta las divergencias, ¿no es cierto? En cambio, los bucles de realimentación negativos son bucles que son equilibrantes, o sea, estabilizadores, y que de acuerdo al comportamiento del sistema hace que tienda el comportamiento a lograr ese objetivo. Y dentro de los diagramas, vamos a estudiar los diagramas causales, ¿sí? Perdón que me esté extendiendo del tiempo, en donde los diagramas causales es un modelo formalizado de los elementos del sistema. O sea, en un elemento del sistema, en un sistema reconocemos cuáles son los elementos y cuáles son esas relaciones entre los elementos, ¿sí? Y esas relaciones entre los elementos los representamos con una relación causa-efecto y haciendo constar cuál es el signo de la variación esperado entre cada un par de elementos que se relacionan. Y además identificamos bucles de realimentación positivos y negativos dentro de ese esquema. Aquí tenemos una variable A de un sistema, o un elemento A, y una variable B, que sería el efecto, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un arco dirigido que nos indica que esta es la variable causa y esta es la variable efecto. Y además, si varían en el mismo sentido, temporalmente en el mismo sentido, decimos que es una relación positiva, y si varían en sentido temporalmente opuesto, decimos que es una relación negativa. Por ejemplo, en la práctica, digamos, si este aumenta y este aumenta, varían en el mismo sentido, por lo tanto, la relación es positiva. Ahora, si este disminuye y este disminuye, también varían en el mismo sentido, por lo tanto, sigue siendo positiva la relación. Ahora, si este aumenta y este disminuye, varía en el sentido opuesto, por lo tanto, la relación es negativa. Y si este disminuye y este aumenta, también en distinto sentido, por lo tanto, la relación es negativa, ¿sí?
Ahora, aquí tenemos un diagrama que podemos ir viendo. Por ejemplo, hay una persona que desea llenar un vaso de agua y para eso tiene una válvula. Entonces esa persona sabe cuál es el nivel deseado, ¿cierto? Entonces, en este diagrama, la persona activa esta válvula, por lo tanto, aumenta el flujo del agua y tenemos un elemento que es, o una variable que es el nivel del agua. Y esta persona que hace, compara si el nivel que logra el vaso de agua coincide con el nivel deseado. Y en ese caso, para activar o desactivar la válvula. Es decir, nosotros tenemos este diagrama. Tenemos un elemento que es la discrepancia, que está a cargo de la persona. Esa discrepancia se mide en función del nivel deseado y en función de qué? Del nivel que tiene el vaso del agua. Con eso vemos la discrepancia. Entonces, de acuerdo a la discrepancia, se activa el flujo de agua. A ver, si la discrepancia es alta, entonces, si la discrepancia aumenta, entonces el flujo de agua aumenta. ¿Por qué? Porque quiero que llegue a tal nivel, está muy bajo, entonces el flujo de agua va a aumentar, vamos a aumentar. Entonces, si esta aumenta, se mueve en el mismo sentido las relaciones positivas. Ahora, si aumenta el flujo de agua, aumenta también el nivel del vaso. Entonces las relaciones positivas se mueven en el mismo sentido. Y ahora, si el nivel aumenta de agua del vaso, aumenta, la discrepancia disminuye. Entonces se mueve en sentidos contrarios, por lo tanto la relación es negativa. Bueno, estos son los distintos tipos de bucles, ¿no es cierto?, de realimentación. Y en base a eso van a trabajar en la práctica reconociendo o proponiendo distintos bucles de realimentación y haciendo diagramas causales, es decir, identificando cuáles son los elementos del sistema y cuáles son las relaciones entre esos elementos. Y a partir de eso lo que falta es reconocer los bucles de realimentación, que lo pueden ver desde aquí, es algo muy sencillo, y ver los distintos bucles de realimentación que hay dentro de un diagrama causal, ¿no es cierto? Y después vamos a ver cuáles son, cómo se construyen así los diagramas causales, o lo pueden ver aquí, está sintetizado, se identifican los elementos o variables de un sistema, se identifican las relaciones por su tipo, y se identifican los bucles de realimentación, es decir, cuando se producen cierres, ¿no es cierto? Sí, ya estoy terminando, esto es lo último. Y después definimos si el bucle de realimentación es positivo o negativo, en donde es negativo cuando la cantidad de relaciones negativas es impar. Con esto ya pueden hacer toda la práctica y lo pueden ver más detenidamente. Les dejo ya está subida la teoría de la parte 1 y de la parte 2. Todo esto está subido en el curso por si tienen alguna duda. Así que eso es todo, chicos, por hoy. Y después de definir el comportamiento, lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a repasar en la próxima clase, no se preocupen. Perdonen porque me he extendido. El pase que me gusta darles práctica para que no sea aburrida la clase. Así que nos vemos entonces en la próxima.